soy la vid verdadera. Si el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿usted por qué cree que el Señor dijo eso? Porque había una vid que no era verdadera. Y en el Antiguo Testamento, vámonos para Isaías, dice, usted puede leer todo Isaías 5 y ahí va a encontrar todo, pero vamos a leer el versículo 7. Dice, les he presentado la historia del pueblo de Dios. Mi pueblo es la viña de la que les he hablado. Israel y Judá son su agradable parcela. Dios esperaba que le produjeran cosecha de justicia, pero halló que solo cometieron hechos sangrientos. Esperaba que actuaran con rectitud, pero a sus oídos llegaron solo gritos de opresión. Esa era antes la vid. ¿A qué se refería Dios? El Señor dijo, la vid que estoy esperando que me produzca un buen fruto es el pueblo de Israel y de Judá, mi nación, mi pueblo. Esa era la vid. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Que la cosecha y el fruto que produjeron fue totalmente diferente al que el Señor esperaba. A veces eso nos pasa a nosotros. El Señor nos está diciendo, estoy esperando algo bueno de ustedes, y uno sale con una cosa que nada que ver, ¿cierto? Puede pasar, diga, puede pasar. Entonces se olvidaron del Señor. El fruto que produjeron era un fruto silvestre y amargo, dice en el versículo 2 de Isaías 5. El fruto que produjo su pueblo, el pueblo que el Señor dijo, ustedes son este campo, esta vid, ese viñedo, ustedes son, ese pueblo produjo un fruto que era amargo, que era silvestre. No es lo mismo que usted tenga, siembre sus productos a que salga uno por ahí de la nada, ¿sí o no? Sí, ese que sale de la nada, usted lo prueba y usted tiene que hacer como se le destiempla por aquí, porque es súper amargo. Ese era el fruto que estaba produciendo el pueblo de Israel, y por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. O sea, ya no es ese pueblo, ahora soy yo la vid verdadera. Entonces vamos a leer en el versículo 1. Dice, Jesús es la vid y el Padre es el que la cultiva. O sea, Jesús es la vid y el Señor, el Padre, es el viñador, el que labra, el que cuida, el que protege, ¿cierto? Dice el versículo 2, si alguna de mis ramas no da uva, la corta, pero a las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. El trabajo del Padre es cuidar que de la vid salgan hojas y de esas hojas produzcan fruto. Ese es el trabajo del Padre. ¿Qué pasa si no está produciendo fruto? Él coge sus tijeras de jardinería y tiene que ir empezando a recortar, a podar para que produzcan un buen fruto. Entonces, diga conmigo, voy a dar fruto. El Señor está esperando que nosotros demos fruto. Vamos a dar fruto. Dice el versículo 3. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que yo les he dado. Limpios, ahí habla de que están puros, de que están libres, de que ya conocen la verdad, de que saben para dónde van, porque era el círculo cercano del Señor, ¿cierto? Ellos estaban recibiendo todo el tiempo la palabra. Ahí nosotros tenemos que encargarnos de que lo que nos da dirección a nuestra vida es la palabra. Dice el versículo 4, sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Entonces, el Señor Jesús les dice, ya no voy a estar más con ustedes, ¿sí? Hasta aquí como que ha llegado el momento, la palabra del Señor se va a cumplir. Todos los discípulos, ¿usted cómo cree que estaban? Tristes, ya estaban mal porque, ¿cómo así, Señor? Y entonces, ¿y como que qué vamos a hacer? Pero les dice, entonces, en ese punto, Jesús dice, yo soy la vid, el Padre es el viñador. ¿Nosotros qué venimos siendo? Las hojas. Y dice el Señor en el 4, sigan unidos a mí. En el momento en que Él les dice, me voy a ir, y los discípulos, ¿usted qué cree que pensaban? ¿Cómo vamos a seguir unidos a Él si se va? ¿O cómo usted cree que ellos reaccionaron? Sí, Señor, con toda, para las que sea.
No, Él les dijo, me voy, mi tiempo se ha cumplido. Es necesario que yo me vaya para que llegue el Espíritu Santo. Y los discípulos, ¿será que sí captaban? ¿O estaban como modo avión? Eran el momento más difícil, aún para los discípulos. Ellos venían caminando todos los días con Jesús. Ellos hacían lo que el Señor les decía. Ellos lo vieron caminar en el agua, hacer milagros, multiplicar el pan, dar todo de Él mismo, enseñarles todo, y les dice, sigan unidos a mí. Pero yo me voy a ir, pero sigan unidos a mí. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Si estás pasando una mala decisión, si estás pasando una mala situación, si estás en una circunstancia dura, el Señor te está diciendo, sigue unido a mí. Porque uno muchas veces suelta y se suelta y dice, no funcionó, no pasó nada, no vi el milagro, es en mi tiempo, yo lo quiero ya. Y el Señor dice, sigan unidos a mí. El Señor iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. Les dice a sus discípulos, a ustedes los van a perseguir, pero sigan unidos a mí. Entonces, el Señor va a estar con nosotros. Ahí tenemos que permanecer, diga permanecer. Yo no creo que nosotros podamos ser cristianos de domingos permanecer. Permanecer es siempre, es todos los días. Y nos pasa y nos acostumbramos que venimos el domingo y estamos conectados a la vid, recibimos, el Señor nos levanta, recibimos todo el alimento, y de lunes a miércoles, digamos que el jueves también venimos, de lunes a miércoles estoy por otro lado, caminando en otro rumbo. Nosotros tenemos que permanecer siempre. Entonces, dice el versículo 4, así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Me gusta esto porque en todo lo anterior que vimos, dijimos que si el Señor es el pastor, nosotros éramos las, pero acá si el Señor es la vid, nosotros somos las hojas. Diga, yo soy una hoja, un pámpano, dice otra versión. Eso es lo que nosotros somos, y lo que nosotros producimos es el fruto, o sea, las uvas. El Señor es la vid, el Padre es el labrador y nosotros somos las hojas. Si una hoja se separa del árbol, ¿qué pasa? Se muere, se seca, no sirve más, no va más, caput, se acabó, finish, game over, no más. Sí, eso pasa. Si tú sacas una hoja, una ramita del árbol, eso va a durar vivito un tiempo. La cosa es que muchas veces nosotros somos esos cristianos que estamos arrancados y después otra vez, no, espere, otra vez me vuelvo a unir y otra vez me vuelvo a separar y otra vez me vuelvo, pues no damos fruto. El que da fruto es el que está ahí, el que permanece, el que está en donde tiene que estar. Y me gusta porque el Señor dice, yo pensaba y yo decía, bueno, si el Señor dice que nosotros somos ovejas, dígame usted cómo es una oveja. Los que saben algo de ovejas. Sí, todo eso que está diciendo. Nadie sabe nada de ovejas. Las ovejas, ¿qué hacen? Las ovejas van donde el pastor les dice que vayan, el pastor busca el pasto, las ovejas van al pasto que el pastor diga. ¿Qué pasa si una oveja se va y se descarría? Pues se va y se descarría. A veces la oveja se parte la pata, llega coja, ¿cierto? Se para, a veces se moja, a veces se pierden, las ovejas se pierden. En cambio las hojas están ahí porque están incrustadas, clavadas, permanecen. Las hojas no se salen, no hacen lo que se les antoja, las hojas no se parten las patas, las hojas no se quedan con hambre porque están recibiendo todo el sustento de la vid. Diga, yo quiero ser esa hoja. Si nuestro evangelio, si la palabra, si nuestra iglesia se trata de Jesús, tenemos que ser esas hojas, pero no cualquier hoja, sino las hojas que producen fruto, mucho
fruto, dice la Biblia. Tenemos que dar fruto. Y acá entonces me gusta porque no solamente somos como ovejas que están ahí como esperando siempre un cuidado, sino que ahora somos hojas que producen un fruto. Tenemos un propósito diferente. Y él le dijo eso a sus discípulos. A los otros les dijo, bueno, ustedes son las ovejas. A sus discípulos ahí cerquita, en el momento de mostrar todo el corazón que él tenía, a sus discípulos le dijo, ustedes son las hojas y ustedes tienen que producir mucho fruto. Versículo 4. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. ¿Qué fruto podemos dar nosotros si estamos separados de Dios? O podemos dar ese fruto que dieron el pueblo en Isaías 5, un fruto silvestre, o sea, por ahí fuera del propósito amargo, dice Isaías, un fruto amargo. Y ese no es el fruto que el Señor está esperando de mí. Piensa un segundo, ¿qué fruto tú estás dando en tu casa? ¿Qué fruto estás dando en lo personal? ¿Cómo son tus respuestas? ¿Cómo es tu actitud? ¿En qué estás tú pensando? ¿Qué estás invirtiendo tú en tu vida? ¿A qué tú le metes más ganas? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Cuál es ese fruto que tú estás dando? A veces el Señor ve ese fruto que nosotros estamos dando y el Señor necesita podarnos. Y yo sí prefiero que el Señor nos pode y no que nos corte, ¿verdad? Sigue diciendo. Bueno, aquí hay varios ejemplos de cómo el Señor, bueno, en la Biblia dice que a veces somos ovejas, ¿cierto? Nos compara con las ovejas, también como palomas, como búfalos, como águilas, y todas esas cualidades de los animales en obediencia, inteligencia, fuerza, pero no, eso en la Biblia y en el contexto de la palabra, nada de eso produce nada, nada de eso es productivo. En cambio, la hoja es productiva porque produce mucho fruto, y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer. Entonces, hay varios versículos. En el Salmo 1 dice que es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. En Ezequiel 47 hay otro versículo donde dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas no se marchitan y siempre tendrán fruto. En el Salmo 92:12 dice, los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano y serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que el Señor Jesús es la vid, nosotros nos tenemos que encargar de permanecer en Él. Porque las hojitas tienen que ir a buscar el alimento. Si están en el árbol, ¿tienen que ir a buscar su alimento? No, las hojas solamente reciben de lo que la vid produce, la savia, todos los nutrientes, todo viene de la vid. Juan 15:5 dice, ahí sigue diciendo el Señor Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que está unido a mí, como yo estoy unido a Él, al Padre, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Por eso nosotros tenemos que permanecer, diga permanecer. Si usted se va hoy con esa palabra y pensando qué es lo que lo separa del Señor, ya la hicimos. ¿Qué es lo que no deja que usted permanezca? Muchas veces nosotros decimos, no, es que el mundo espiritual, el diablo, los demonios, las huestes de maldad, el diablo está allá mirando usted cómo hace pereza solo. Ni se mete con usted porque no necesita. Nosotros tenemos que permanecer, es nuestra decisión, es por la convicción que nosotros tenemos que yo digo, voy a orar, voy a buscar la palabra, porque separados de Él, nada podemos, nada somos. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar
una buena actitud y empezar. Por ejemplo, yo los felicito porque hoy vinieron y estaba medio lloviendo, ¿cierto? Y como que el de movilidad solamente venía y se iba. Y todos, ay, no, se llevaron los carros. No, no se los llevaron, gracias a Dios. Diga, Dios es bueno. Tenemos que estar unidos a Él. Si nosotros somos esa rama, nosotros solos no vamos a poder alimentarnos. La rama sola no se extiende para que venga, que me caiga acá un poquito de agua, que me caiga. No, la rama solamente tiene que estar en la vid, ahí, permanente. No se puede salir, no se puede soltar, no puede, ay, me voy este fin de semana para otro lado y se salió de la vid. No, no, porque se va a secar. Entonces, después de nuestra respuesta de permanecer, y que es el Señor, sigan unidos a mí, nosotros vamos a dar mucho fruto. Las hojas, el fruto que dio el pueblo de Israel fue un fruto amargo, porque estaba fuera de la voluntad del Señor. Pero el fruto que nosotros estamos llamados a dar es un buen fruto. Ese es el fruto que nosotros vamos a hacer.